¿Cómo puede decir que un divorciado no se debe volver a casar? ¿Es pecado ser homosexual? Si una pareja que decide vivir juntos como marido y mujer han consumado matrimonio, ¿dónde dice en la Biblia que la unión libre es fornicación? ¿Estamos casados si nos juntamos y oramos y pedimos a Dios que bendiga nuestra unión? ¿Qué debo hacer si vivo en unión libre con alguien que no es creyente? ¿Puede un cristiano casarse con un católico? ¿Puede un cristiano leer la Biblia apologética? ¿Puedo bautizarme a mí mismo? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, o déjame tu pregunta en el comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. En un video en que hablo de lo que Dios enseña de divorcio y volverse a casar, alguien dejó el comentario de que dice, me ha parecido entender de sus palabras que una persona divorciada no debe volver a casarse. Si es así, creo que es una respuesta dada muy a la ligera. La cuestión es extraordinariamente compleja como para resumirlo en una respuesta tan sencilla. Habría que conocer las circunstancias de cada caso para poder aconsejar de la mejor manera posible sin hacer violencia la conciencia de nadie. Y yo entiendo lo que dice. Ahora, lo que yo quisiera decir para guiarnos, ayudarnos a saber cómo responder a las preguntas, especialmente los que somos líderes en la iglesia, cuando nos preguntan, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer el otro? Por un lado, sí, hay que entender el caso y ver toda la situación, ver el panorama, pero nuestro trabajo como líderes en la iglesia, aunque no te consideres líder como cristiano, si eres cristiano, nuestro trabajo, si somos cristianos, especialmente si somos líderes, es llevar eso, la palabra de Dios, lo que Dios dice, y aplicarlo a la vida de las personas. Eso es guiar a los demás, es pastorear, es enseñar. Enseñamos las verdades de Dios a los demás y les ayudamos no a formar o moldear la palabra de Dios a sus vidas, sino a conformar sus vidas a la palabra de Dios. Y lo que vemos cuando leemos la Biblia es que muchas veces, y voy a leer un texto de divorcio, algo que Jesús enseña, pero muchas veces con muchos temas, con la mayoría de las situaciones y preguntas que tenemos en la vida, Dios no nos deja con una verdad relativa. Él no nos deja con muchas diferentes opciones. Él nos dice cuál es su voluntad. Y cada situación es diferente. No obstante, Dios dice claramente qué es su voluntad y cuál es su deseo para nosotros. Y eso sí, que no cambia de situación a situación o de caso a caso. Ahora, parte del trabajo de lo que somos líderes en la iglesia, de toda la comunidad de fe, de todos los cristianos, es ayudarnos mutuamente a pasar por el proceso de conformar nuestra vida a la verdad de Dios. Pero eso no empieza por cambiar la verdad de Dios. Entonces, con esto de divorcio, el volverse a casar, mira lo que dice Dios, porque según como yo lo leo, es muy claro, es muy blanco y negro. Dios dice cuál es su voluntad. Lea Marcos capítulo 10, empezamos en el verso 6. Pero al principio, Jesús está hablando, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí vemos que
claramente Dios dice que divorciarse, cuando uno está casado, divorciarse es en contra de su voluntad. No es lo que Él desea, es desobedecerle. Y seguimos leyendo en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Ahora, es claro lo que Dios dice. Si combinas esto con lo que Jesús enseña de divorcio en Mateo 5, lo que Pablo dice de divorcio y el matrimonio en 1 Corintios 7, lo que Jesús dice en Mateo, el pasaje paralelo, Mateo 19 del 1 a 13, vemos que claramente es un pecado divorciarse y volverse a casar, con quizás una pequeña excepción que vemos en Mateo 19, es en contra de la voluntad de Dios, y Jesús dice es pecado. Entonces, como personas que creemos en la palabra de Dios, nuestro trabajo no es conformar lo que Dios dice de cualquier tema, de ese tema en este caso, no es conformar eso a la vida de la persona, sino saber qué es lo que Dios dice y después ayudar a la persona que quiere obedecer a Dios, la persona que ha dicho a Jesús, tú eres mi Señor, mi jefe, y ayudar a esa persona a conformar su vida a lo que Dios dice, la verdad de Dios. Y ahí es donde tenemos que ver su situación y su vida y sus luchas y ayudarle a navegar ese camino de obediencia. Pero la voluntad de Dios no cambia según la situación nuestra. Nuestra situación hace que a veces sea más directo o más difícil obedecer a Dios, pero siempre nos toca obedecer a Dios y guiar a los demás a hacer lo mismo. En el mismo comentario dijo, también le aconsejo que no ponga, por ejemplo, de pecado la condición de homosexualidad, pues se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero no por existir o por haber nacido. Y un par de aclaraciones que yo creo que debemos hacer con ese punto. Es interesante el comentario y gracias por interactuar y conversar de esa forma. Para empezar, el pecado, algo que es pecado, en este caso la homosexualidad, practicar los actos homosexuales son pecado. Si vemos Romanos capítulo 1, claramente pone los actos homosexuales en la categoría de rebeldía contra Dios. Lo que Dios dice en Levítico, en Corintios 6, en otro pasaje, pero si solo vemos Romanos 1, es suficiente para decir, eso es lo que Dios enseña, es lo que Dios dice. Entonces los actos son pecado y sí. Y quiero usar tu comentario para aclarar esa diferencia. Tener deseos hacia un pecado, para pecar, o deseos, tentaciones en sí no son pecado. La tentación de robar, la tentación, el deseo de emborracharse, la tentación de contar un chisme. ¿Quién no ha sentido ese deseo? El deseo de pecar en sí no es pecado. Entonces, si cuando tú dices la homosexualidad, no decir que la homosexualidad es pecado, si estás diciendo que no decir que tener un deseo para un pecado, en ese caso el pecado del acto homosexual, no decir que es pecado, estoy completamente de acuerdo. El deseo de chismear, el deseo de fornicar, heterosexualmente o homosexualmente, el deseo de cometer X pecado, no es en sí pecado. Lo que hacemos con ese pecado, con ese deseo, nos puede llevar o a obedecer a Dios o a rebelarnos contra Dios. Entonces es cierto, tener el deseo no es pecado. Actuar con el deseo
sí nos lleva a pecar. Y la Biblia es clara ahí que la homosexualidad, los deseos homosexuales, los deseos de robar, los deseos de emborracharnos, todo deseo para hacer algo que Dios ha dicho, no debes hacer eso, no son deseos naturales, son deseos de que vienen de la caída, de lo torcido, que el pecado, de nuestra naturaleza torcida por el pecado y por vivir en un mundo pecaminoso. Tenemos deseos. Santiago capítulo 1 habla de los deseos. Tenemos deseos y tenemos que evitar los deseos y rechazar los deseos y decir, aunque yo sienta fuertemente el deseo de practicar actos homosexuales o de tomar y emborracharme, yo voy a reconocer que ese deseo viene de mi carne torcida, de mi rebeldía, mi naturaleza pecaminosa. Es un deseo de rebelarme contra mi Creador y contra la imagen de Él en quien yo soy hecho. Soy hecho para reflejarlo a Él. Y Él dice, no hagas eso. Yo no hago eso. Tú no debes hacer eso. Tú eres hecho en mi imagen. Yo debo rechazar ese deseo, esa tentación y luchar por vivir como la persona que Dios me ha hecho. En un video de tema de matrimonio salió el comentario, la pregunta, ¿una pareja que decide vivir juntos como marido y mujer han consumado matrimonio? Y la respuesta es no, porque ¿quién dice que están casados? La ley no dice que están casados. Si la ley en el país donde uno vive no reconoce su matrimonio, no están casados legalmente. La razón que no tengo un verso donde puedo ir y enseñarte la ceremonia aprobada por la Biblia es porque en la palabra de Dios habla de matrimonio. Hechos capítulo 19 habla de matrimonio, habla de Dios uniendo a la persona. Cuando habla de matrimonio en toda la Biblia, nunca dice cómo entrar en el matrimonio. Pero está hablando a personas que vivían en culturas donde existía el matrimonio, que tenían la definición de esa ceremonia es la que, o ese requisito legal es lo que tenemos que hacer para estar casados. Eso es lo que significa estar casados en nuestro país, en nuestra cultura. Entonces, el hecho que en su palabra Dios nunca define esa ceremonia, mientras que habla de matrimonio a personas que sabían qué significaba entrar en el matrimonio, contraer el matrimonio en su cultura, en su región, en su país, según la ley de su país, de su cultura, de su nación, nos da de entender que la ceremonia es algo que es establecido por la ley civil de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro estado. Y hasta que nosotros estemos casados según el matrimonio del lugar en donde vivimos, no estamos casados. En un comentario que salió después de un video de Unión Libre, preguntan, ¿y de dónde sacaste que están en unión libre? No das ninguna referencia bíblica de todo lo que hablas. No existe tal unión libre. No es fornicación que un hombre y mujer tengan relación sexual. Y bueno, para aclarar, déjeme leer un verso de la palabra de Dios y después dar una definición que es común y aceptada. Hebreos 13, verso 4, mire lo que Dios dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La definición aceptada en círculos cristianos y en círculos no cristianos. En todo el mundo, la definición de la fornicación es intimidad física, especialmente sexo, afuera del matrimonio. O sea, cuando no hay matrimonio y hay actividad sexual, es fornicación. Es la definición de lo que es la fornicación. El adulterio, como aquí habla de fornicación y adulterio, el adulterio es actividad sexual, actividad íntima
entre dos personas que no están casados el uno con el otro y que uno o el otro o los dos están casados con otras personas. O sea, que están en un matrimonio y afuera de ese matrimonio con alguien que no es su esposo, tienen actividad sexual, hacen actos íntimos. Ese es adulterio. Y fornicación es dos personas no casadas, ni con otra persona, ni entre ellos, no casadas que tienen actos sexuales. Esa es la definición de la fornicación. Ahora, la unión libre, vivir juntos, compartir la cama, compartir la vida, vivir como hombre y mujer sin estar casados, es por definición vivir en fornicación. No es solo cometer un acto de fornicación, es vivir en fornicación. Y lo que la palabra de Dios dice, y eso es fuerte, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es Hebreos capítulo 13, verso 4. Es bien importante huir de la fornicación, como dice Pablo en Corintios 6. Otro comentario que habla del matrimonio y qué significa estar casados en los ojos de Dios. Dice, en realidad, jamás la Biblia dice incluso que nos casemos. Habla de un matrimonio unido por Dios, la que me lleva a pensar que yo junto con otra persona decidimos vivir juntos. Nos podemos una oración pidiendo que Dios bendiga nuestra unión, y eso es un matrimonio sin la necesidad de casarse de ninguna manera. Por cuestiones legales, siento lo recomendable casarse por la ley, pero no hay ninguna instrucción bíblica al respecto. Y lo que yo diría a eso es la razón, según mi interpretación de la palabra de Dios, la razón lógica que Dios, cuando habla de matrimonio en su palabra y en toda la palabra de Dios, habla de matrimonio desde la ley de Moisés hasta el Nuevo Testamento. Jesús habló bastante de matrimonio. Cuando Pablo habla del matrimonio en 1 de Corintios 7, Jesús en Mateo 19, del 1 a 13, describe cómo Dios estableció el matrimonio en Génesis, a principio con Adán y Eva, en Génesis 3. Ahora, lo que nosotros podemos dar por sentado por el hecho de la conclusión lógica para mí en que cuando la Biblia no menciona, no especifica la ceremonia en la cual Dios une a la pareja, hablando a personas en cada etapa de la palabra de Dios, a personas que según su cultura y su país tenía una definición del matrimonio y la ceremonia y el compromiso legal y todo lo que era parte del matrimonio, de contraer el matrimonio. El hecho que Dios no dijo otra ceremonia o dijo esa ceremonia es la establecida, es porque la ley establecida por Dios en Romanos 13, la ley de cada país y de cada cultura, de cada nación, de cada estado, dice qué tiene que hacer uno para estar casado. Entonces, si alguien se junta con otra persona y pide a Dios bendecir su unión, según la ley de su país, en los ojos de los demás, en los ojos del mundo, no están casados porque no se han casado. Entonces, para mí, a veces lo más sencillo, lo más directo es lo más obvio y lo más correcto. Y en ese caso es así. Si no estás casado, no estás casado. Y si no te has casado por la ley de tu país, no estás casado. Y cuando te casas, por la promesa que Jesús describe en Mateo 19, cuando te casas, Dios te une en una sola carne. Entonces, cuando te casas, eso significa cuando estás casado en los ojos de la ley, de la cultura, cuando tu nación, tu país, tu estado reconoce tu matrimonio, estás casado. Y Jesús dice, si estás casado, Dios te ha unido en una sola carne. Entonces, lo más directo para mí, la explicación más directa, más sencilla es cuando nos casamos, cuando estamos casados, según la ley de nuestro país, estamos casados en los ojos de Dios y hecho una sola carne por nuestro Creador. ¿Qué debo hacer si mi pareja no es creyente
y hay una unión de 2 años con niños de por medio, ¿debe separarse o cómo debe hacer? Esa es una situación complicada. Entonces lo que debemos hacer es ir primero a la palabra de Dios y ver qué dice Dios de dos cosas. Una cosa es de qué dice Dios de vivir en unión libre, o sea, sin casarse. Y la segunda es qué dice Dios de casarse con un no creyente. Si uno es creyente, si uno es cristiano, casarse con alguien que no es creyente. La primera, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 13, verso 4. Dios juzgará al fornicario y al adúltero. Cuando uno vive en una unión sin estar casados, o sea, no es una unión reconocida por Dios ni por la sociedad. Cuando no están casados, por definición, están viviendo en fornicación. Entonces, según la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 6, debemos huir de la fornicación. Eso es, entonces, Dios, la guía de Dios en esa situación es separarse. Entonces, la segunda pregunta es, ¿pero me puedo casar con esa persona o no? ¿Qué es lo que Dios dice de casarse con alguien que no es creyente? Si uno es creyente, 2 de Corintios capítulo 6, 14 en adelante, habla del yugo desigual. Y no aplica la enseñanza de yugo desigual más que en el matrimonio. Por eso, desde el principio con su pueblo, Dios siempre ha dicho, no se casen con los que no tienen la misma fe en mí que ustedes tienen. Puede buscar número 25 y en la ley de Moisés hay muchas referencias a esa ley. Y después para nosotros en el nuevo pacto que dice Dios, la palabra de Pablo, la palabra de Dios que Pablo escribió, 2 de Corintios 6, 14 en adelante, no se unen en yugo desigual. Entonces debes separarte para no estar en fornicación y no debes casarte con la persona que no es creyente. Si tú eres cristiano, la otra persona no es cristiana, no debes casarte, debes ser padre o madre a tus hijos. Y debes apartarte de la fornicación, separarte y no casarte con la persona que no es cristiana. Entró un comentario con una pregunta y el comentario ¿es falso que un cristiano no se puede casarse con un cristiano católico? Un católico puede casarse con uno que no es bautizado con la dispensa de su obispo. ¿De qué confesión cristiana es usted? Y la respuesta a la última pregunta es que yo me considero cristiano sin denominación, o sea, simplemente cristiano, guiado por la palabra de Dios. Y ahora, la pregunta no es, la pregunta que yo estaba contestando, que yo siempre contestaría en respecto a eso o cualquier otra pregunta, es, ¿qué dice la Biblia? No qué dice la doctrina o la enseñanza de tal iglesia, qué dice la Biblia de esa pregunta. Y si me preguntas, como en esa pregunta, si un cristiano puede casarse con un católico, yo diría, para el cristiano, no porque yo digo, porque la iglesia X o la denominación, la otra denominación lo prohíbe o lo permite, sino por lo que dice la palabra de Dios. Busca 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. No se unen en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Yugo desigual. Desde siempre Dios ha enseñado a su pueblo que estar en yugo desigual y casarse con personas que no compartían su fe en Él no es permitido por Él. Desde la ley de Moisés puede buscar la consecuencia de eso, de violar ese mandamiento de Dios en Números 25. Desde siempre, la vida del rey Salomón,
Al final se deshizo. ¿Por qué? Porque se casó con muchas mujeres de otros países que adoraban sus ídolos y ellas desviaron su corazón atrás de sus ídolos. Dios desde siempre ha dicho a sus hijos, no se casen con personas que no tienen la relación conmigo que ustedes tienen. Mi paráfrasis, pero ese es el principio que existe desde el principio y fin de la palabra de Dios. Y ahora, si dice que católico y cristiano es básicamente lo mismo, piénselo. Si se casan, dime que no sería yugo desigual. ¿Tienen niños? ¿Y qué harían? ¿Enseñarían a sus niños a leer su Biblia y aprender a conocer a Dios? Y cuando ya puede tomar su decisión de adulto de entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse, o los bautizarían en una ceremonia cuando son bebés. ¿Qué enseñaría a sus niños a creer? O cuando se sienten a enseñar el evangelio a otra persona, ¿enseñaría las doctrinas de la Iglesia Católica? ¿O abriría la Biblia y enseñaría la palabra de Dios? ¿Enseñaría a sus hijos a escuchar la voz de Dios directamente en su palabra? ¿O a respetar y obedecer la autoridad de una iglesia? Es un yugo desigual y por eso no he permitido, no por hombres, sino por lo que dice Dios en su palabra. ¿Puede un cristiano leer la Biblia apologética? Voy a comprar una para estudiarla, pero no sé si está bien o mal o mejor la normal. Por favor, ayúdame con esta pregunta. Dos cosas. La primera es lo más importante que podemos leer, que debemos leer, que si vamos a conocer a Dios, tenemos que leer, es la Biblia. Las palabras de Dios en su palabra, la Biblia y todo lo que viene en un libro que se llama Biblia, que tiene el nombre Biblia enfrente, no es solo la palabra de Dios, pero si tiene comentarios de los redactores, si tienen discusiones devocionales, así a pie de la página, si tiene, esta Biblia, por ejemplo, tiene solo la palabra de Dios, es de principio a fin, es la palabra de Dios. Hay otras Biblias que antes de cada libro trae una introducción. Hay otro libro de estudio, Biblia de estudio, que traen explicaciones después del texto. Hay otras Biblias que traen doctrina, no metido en las palabras, pero al final o al par. O sea que es una mezcla de la palabra de Dios y palabras de hombres. Ahora, lo que debemos leer todos los días y siempre, y la base, nuestra autoridad, nuestra vida y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Si leo una Biblia que viene con explicaciones o teología o estudios, yo debo leer más que todo la palabra de Dios. Y ahora, esas explicaciones, esas teologías, esas devocionales, si vienen como parte de mi Biblia al pie o al par, está bien. No lo tengo que leer, los puedo leer, igual que los libros escritos por otros maestros, por pastores, por guías. Hay buenos libros, yo he sacado mucho provecho de diferentes enseñanzas, de diferentes libros, de predicaciones de otras personas. Pero mi dieta, nuestra dieta principal no debe ser las palabras de otros hombres, de sermones y de libros y de comentarios en nuestra Biblia. Nuestra dieta principal debe ser la palabra de Dios. Y cuando leemos otros comentarios o libros o escuchamos predicaciones de otras personas, siempre debemos comparar lo que dicen con la palabra de Dios. Entonces, si compres una Biblia de estudio o con comentarios o una Biblia que no trae nada, solo las palabras de Dios, lo importante es alimentarse principalmente con la palabra de Dios y comparar todo lo demás con lo que dice la Biblia, porque esa es nuestra autoridad. ¿Me puedo bautizar yo mismo? Y mi respuesta a esa pregunta sería no, y en vez de llevarte a un pasaje para decirte porque la Biblia dice que no puedes, tengo que decir
La razón que no podemos es porque la Biblia nunca da un ejemplo de una persona bautizándose a ellos mismos. Más bien, el orden de Jesús, el gran mandamiento que Jesús dio a sus seguidores de Mateo, si busco Mateo 28, 18 a 20, fue que sus seguidores fueran a enseñar el evangelio, a bautizar a las personas y seguir discipulando a los nuevos creyentes. El bautismo es algo que un creyente, un cristiano hace a la persona o por la persona que está enseñando cuando llega el momento de tomar su decisión de arrepentirse y bautizarse. Entonces, no es algo que puedes hacer solo. En todo el libro de Hechos, nunca se encuentra un ejemplo de una persona que se bautizó solo. No es la definición del bautismo. El bautismo es algo que un creyente hace por otra persona, lo bautiza para guiarlo en su nueva vida. Entonces, si no te ha bautizado, y pues si de ahí viene la pregunta, te animo fuertemente que busques una persona, un creyente, un cristiano que te puede bautizar y que tome tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, o déjame tu pregunta en el comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, si te viene a la mente otra persona, otro líder que podría sacar provecho de lo que vimos hoy, te voy a invitar a que compartas este video con esa persona. Para todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal, prende la campanita de notificaciones, y para recursos para tu vida y tu ministerio, y todo completamente gratis, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.